amiga, consejera y bueno. ¿Y con Elia de cuántos años? Por eso, los dejo con Elia, que tal vez sea la persona que más conozca la obra de Venancio. Y le agradezco muchísimo que esté además hoy día acá. Gracias. Bueno, ya se cerraron. Ahora me voy. Es un poco ocioso tratar de hablar sobre lo visual, ¿no es cierto? Así que partamos de ese convencimiento, por lo menos mío, a pesar de que yo trato de hablar de visualidades. Ustedes conocen traductores, ¿no? Así que ninguna traducción es perfecta. Y lo que sucede es que la imagen visual es un maravilloso estímulo para la palabra, ¿no? Por eso ustedes habrán notado que muchos literatos escriben sobre pintura, sobre visualidad en general, pero en realidad lo que hacen es responder a un estímulo, no necesariamente a decir lo que quiso o lo que dice la imagen. Así que siempre me parece peligroso tomar demasiado en serio las palabras, sobre todo con relación a algo que es totalmente diferente. Yo creo que Venancio es pintor con mayúsculas. Oye, mejor. No. Cuando digo pintor con mayúscula lo digo porque sin duda él ha encontrado y ha logrado inventar un lenguaje propio. Así como usamos letras y las letras forman fonemas y los fonemas forman las palabras y las palabras frases y las frases se incluyen en textos pequeños, extensos, pueden llegar a la novela, pero también pueden ser, como en el caso de las obras que están en el segundo piso, los haiku, que es una tradición japonesa y oriental en donde la poesía se resume en muy pocas palabras y sin embargo tiene la virtud de decir mucho. Y creo que lo que ha hecho Venancio es un poco, quizás sin darse cuenta, haber logrado eso. Cuando llegué encontré a una amiga, una vieja amiga que se llamaba ella, y me decía, ¿cuántos signos, cuántas cosas? Y se expresaba como si eso fuera un enigma de cada cuadro. Y en realidad es un enigma, quizá un rompecabezas. Lucía tiene una pieza que me llama mucho la atención en su sala de Rimini, que es un rompecabezas de una autora famosísima, desarmado, pero en medio de este desarmado sabemos qué es, ¿no es cierto? O sea, le confesé que yo soy ludópata y entonces todo el día armo rompecabezas, día, noche, a cualquier hora estoy haciendo rompecabezas. Y lo que Venancio propone es un poco la misma cosa. Nada más que estas piezas no responden a una figura armada precisa que reconozcamos, lo que nos da la rara posibilidad de poder armar otra imagen, otra novela, otro texto, otro haiku, o quizá una novela muy extensa. ¿Y cómo se hace eso? Recurriendo a nuestra propia memoria, a nuestro propio bagaje y a nuestra propia experiencia, porque una de estas obras, no recuerdo cuál, habla de memoria, ¿no es cierto? De recuerdos de infancia. Entonces, en medio de unos signos que son imprecisos, algunos geométricos, otros totalmente inventados y no asimilables a nada conocidos, encontramos el toro, el caballo, el animalito, la paloma, el sol, ¿no es cierto? Y bueno, la facilidad
hacia aquello fácilmente reconocible, pero el misterio, el enigma, la curiosidad está en eso otro que no conocemos. Así que yo me inclino a pensar que lo que hay que hacer es unir estos dos componentes y crear nuestro propio haiku, nuestro propio poema, nuestra propia historia, o simplemente disfrutar de esa empatía que sentimos gracias al color. Es otra de las cosas que también tiene Filma Shinki, porque Harry me decía hace unos momentos una cosa muy cierta, me decía, ese rojo es solo Shinki. O sea, el rojo de Venancio es ese rojo, aunque una época son los azules, digamos. Así es. Bueno, pero es alcanzar una tonalidad, ¿no es cierto? El tono hace la música, así que alcanzar una tonalidad es poner personalidad en lo que se está haciendo. Y yo creo que no solo en el caso de Venancio, sino en la pintura en general, que esa es un privilegio de la pintura y no de las otras artes, esas tonalidades permiten conseguir ciertos ritmos, adecuarnos a nuestro ritmo, por consiguiente crear nuestra propia historia. Y el diálogo con el arte es nada más que eso, crear la propia historia estimulada por el otro. Si eso no ocurre, algo falló. Así que, como les vuelvo a repetir, es un poco ocioso hablar o dar recetas o pretender interpretar un solo sentido dentro de una obra como esta. No solamente la persona. Hay una cosa bien especial en toda la serie que saca, y es que si ustedes se fijan, todas las obras están planteadas siempre en dos planos principales, y algunas en dos principales y otros subplanos. Me hace pensar un poco en aquellas escenografías antiguas, ¿no es cierto?, que se corrían los telones y iban pasando, pero que eran planos movibles. Y creo que dentro de esos planos movibles también hay planos como de conciencia. Pero les estoy dando una interpretación totalmente arbitraria y absolutamente privada, que es la mía. Cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones. Pero me gusta mucho y me parece muy interesante esta secuencia de planos, que son planos que no se unen, ¿no? Siempre están separados unos en otros. Eso tiene que ver también con el drama oriental y la escenografía oriental. No sé si es intencional o es genético, pero así se da. Así se da. Y hay otra cosa que tampoco sé si es intencional o es genética, que es el signo pequeño suelto. O sea, no hay amarre. O sea, son piezas puestas, ¿no es cierto? Cuando les hablaba del rompecabezas es un poco eso. Pero esas piezas sueltas, cada una en sí misma tiene un contenido, que es la misma idea del haiku. ¿No es cierto? En el pequeño objeto está todo el contenido. No nos hace falta la gran retórica, sino que cada uno tiene su mínima y suficiente retórica. El poder de síntesis es algo a lo que no estamos acostumbrados, sobre todo después de Alan García. Y entonces es difícil encontrar que en una pequeña cosa puede haber un concepto integral. Ustedes saben, ya se está pagando, hubo una polémica hace unos días por un premio que se ha dado de fotografía. Este premio de fotografía ha sido dado a una fotografía que es una especie de rotco fotográfico, para hacerles una explicación grosera, ¿no es cierto? No hay nada, es producto, según dice el mismo autor, de una casualidad con el aparato, y hay algunos que están a favor y otros en contra de que se haya premiado una obra de ese tipo.
A mí me parece fantástico lo que ha ocurrido, porque ya dejaremos de categorizar y hablaremos de imágenes visuales, ¿no?, conseguidas a través de técnicas distintas. Y la fotografía ha llegado al hueco igualito que la pintura. Así que ya no encasillemos, ya no hablemos que óleo, que acrílico, que dibujo, que fotografía, no, hablemos de imagen. O sea, lo que importa es la imagen. ¿Cómo lo conseguimos? ¿O qué medio utilizamos? ¿O qué categoría técnica? ¿O qué audacia dentro de eso mismo? Ahí residirá el talento artesanal de que lo hace. Lo importante es lo que se consigue al final, que es la imagen, ¿no es cierto? Como en estos casos en que las imágenes flotan y parecen totalmente desilvanadas, y sin embargo a nadie se le ocurre pensar que estos cuadros no son cada uno en sí mismo algo. O sea, este pequeño rompecabezas que en realidad tiene un orden interno que es absolutamente perceptible. O sea, ustedes saben que el desorden, lo caótico, lo disonante, siempre tiene un rechazo inmediato, ¿no es cierto? No produce ninguna simpatía porque molesta, como el ruido. Pero resulta que acá no hay ruido. Quiere decir que estas piezas diversas están concatenadas, tienen una unión sutil que no la tenemos en evidencia y que es la que tenemos que ponernos a ver. Y creo yo que ese ya pues es un esfuerzo que corresponde a cada uno de ustedes. No necesita guía alguna porque creo que hay que ejercer siempre la libertad y empieza por saber cómo miramos y recordar siempre que ver es pensar. Y que en este caso es ver, pensar y sentir. Creo que es una secuencia que se hace viva ante cada una de la invitación que significa cada una de estas visiones o diálogos con cada uno de los cuadros. Y una última cosa, para no aburrirlos demasiado, que quería agregar, es que yo creo que entre este tipo de pintura de Venancio y aquel cuadro de no sé qué año será. Del año 64. Bueno, no diremos la edad. Creo que son la misma cosa. O sea, es la misma cosa. Es como una receta que se ha sazonado de otra manera, ¿no es cierto? Pero el mismo principio se aplica a aquello y a esto. Con lo cual yo diría que hay una unidad desde el principio en todo lo que Venancio ha hecho, y eso se llama consecuencia. Y aunque ustedes no lo crean, es bastante poco común. Y no los aburro más y disfruten de la música.